amados hermanos y amigos. No les digo amigos y hermanos, sino que hermanos y amigos. No voy a explicar por qué, pero esos son, porque somos hermanos y también amigos. Bueno, perdonen que no vine entacuchado, ahí traía mi tacuche, pero ya no me dio tiempo de disfrazarme. Quisiéramos entrar de lleno en el tema. Vamos a tratar de dialogar. Creo que se puede, creo que tenemos ese grado de amistad para poder platicar con preguntas y respuestas si es necesario. Pero vamos a hacer una oración de tal manera que venga sobre nosotros un espíritu de revelación. Antes de orar, solo déjeme decirle la tremenda importancia que tiene que nosotros vivamos por el Espíritu. El Espíritu de Dios es el general en jefe, el Espíritu Santo es el general en jefe de un ejército de espíritus. Tenemos que entender que hay un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento, un espíritu de fuerza, un espíritu de consejo, un espíritu de temor de Jehová. Existen espíritus que el Espíritu Santo gobierna. Entonces hay espíritus de revelación. Si no viene la revelación, nosotros no podemos cambiar nuestra manera de pensar. El espíritu de revelación es como un rayo de luz que ilumina y nos hace ver pasajes de nuestra propia vida y del entorno nuestro. Entonces vamos a pedirle a Dios ese espíritu de revelación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te estoy solicitando, Señor, por tu misericordia, que traiga sobre mi vida, sobre mi mente, un espíritu de revelación para que yo pueda obtener tus pensamientos, Señor, que sé que van a ser obtenidos parcialmente conforme vaya avanzando la luz de la aurora sobre mi vida, y también un espíritu de revelación sobre toda esta gente, sobre todos estos hijos tuyos, esta iglesia amada. En el nombre de Jesús, danos, Señor, danos por favor un espíritu de revelación, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, yo quisiera basarme en una carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, no sé si lo pueden. ¿Será tú? Bueno, solo que le den la vía ahí. Bueno, yo voy a leer acá. Amados, está él ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Aquí quisiera pararme y hacerles ver algo. Número uno, a la gente a la que le está hablando el apóstol Pedro en ese momento, son sinceros y tienen entendimiento. El problema es que lo tienen dormido. Y ese es un problema del final del tiempo. Muchas gracias, ya apareció ahí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. O sea, ellos son sinceros, hay mucha gente que es sincera, pero como que su dianoia, su mente, su manera de pensar, su entendimiento está adormecido y debe de ser despertado. Joel capítulo 3 versículo 10 también dice que debemos de despertar a los valientes. La Biblia dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces quiere decir que el primer problema que vemos acá es gente que está dormida. No estoy hablando de un adormecimiento físico,
sino que se adormecieron en cuanto a las cosas que nos competen entender. Es decir, se durmieron en cuanto a la revelación, se durmieron en cuanto a la reforma, se quedaron con la tradición, se quedaron estancados, ya no pudieron continuar, empantanados. Y mientras estemos empantanados, no vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. Eso es algo que lo podemos ver en el libro primero de Samuel, pero no me quiero desviar del tema, quiero seguir acá. Entonces viene el apóstol y en el segundo verso les dice, miren, qué impresionante, fíjense pues, amados, mejor voy a poner todo junto de una vez. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Para que tengáis memoria. O sea, paremos acá. ¿Para qué les despertó el entendimiento? ¿Para qué? Para que se recordaran, para que tuvieran memoria. ¿De qué? ¿De qué? De la palabra profética. Paremos acá. Lo que les está diciendo es, ustedes no van a poder entender la escatología si no despiertan su limpio entendimiento. Es decir, reconozco que su entendimiento es sincero, pero si ustedes no despiertan su entendimiento, es por gusto que hablemos de escatología, es por gusto que hablemos de la venida del Señor, es por gusto, porque no lo van a poder entender, no lo van a poder recordar. Aunque sean limpios de mente, aunque tengan un entendimiento sincero, no lo van a poder recordar. Entonces, una de las cosas importantísimas es que debemos abordar la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? No es la Biblia. La palabra profética más segura son los profetas que hablaron de la gracia que habría de venir para nosotros. Son los profetas como Isaías, como Daniel, como Jeremías, como Habacuc, como Nahum, que dijeron el tiempo que iba a venir el Señor. Entonces el entendimiento debe de ser despertado, sea limpio, sea sincero, puede estar dormido, debe de ser despertado para que entonces podamos recordar la profecía bíblica y conocer el tiempo de la venida del Señor. Cuando yo sigo leyendo acá dice, no solo para que entiendan eso, sino para que se recuerden del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, entonces aquí ya me voy a ir metiendo un poquitito más en el tema. Verso 1, verso 2. Y entonces dice, pero ante todo, miren esto, qué tremendo, hermanos. Mira, Huguito, mi maleta no está ahí. No, ¿verdad? No, es que para el pointer, tenía un pointer, pero no te molestes. Ahí voy a somatar la pared cada ratito. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Entonces, una de las señales de los últimos días es que van a venir burladores. Y dice acá, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. O sea, van a ser burladores que van a ser sarcásticos. Pero ¿de qué se van a burlar?
Fíjese pues, ellos son una señal de que se van a burlar, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Entonces, nosotros, si no abordamos el tema escatológico, no les estamos despertando la mente a la gente con un espíritu de revelación, y entonces de repente va a aparecer un burlador. Y el burlador va a empezar a convencerlos a todos y les va a empezar a decir: el Señor ya no viene, esas son charadas. Y de hecho, yo he tenido ya el contacto con personas con las que me he tenido que alejar de ellos, por cierto, pero el Señor permitió que me les acercara para conocer sus argumentos. Que ellos están predicando, pero yo no le estoy hablando de un predicador cualquiera, le estoy hablando de gente, predicadores consumados, teólogos, doctores en teología, que se sientan a estudiar la Biblia y que terminan diciendo: el Señor no viene. Tenía un mi amigo profeta muy bueno, que de repente en una iglesia de las nuestras dijo: todos los que están esperando al Señor, desempaquen, porque ni siquiera viene en 400 años. Y entonces a mí me llamó la atención, porque la palabrita desempaquen la empecé a oír en diferentes ministros, como que viene de una misma corriente. Desempaquen, es decir, ya estaban preparados para irse, desempaquen, porque se van a quedar a vivir aquí. Hermano, y ahí dice que en los últimos días iban a venir burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los días de los padres, desde que los padres durmieron, todo continúa igual con el principio de la creación. Como quien dice, eso han estado diciendo desde hace años y años y años y años, y no hay modo que se dé. Déjeme expresarle mi pensamiento acerca de esto. Mire pues, el año pasado, 2009, estamos en el 2010, ¿va? Sus cheques espero que los esté poniendo 2010, porque si pone 1 de enero del 2009, se lo van a rebotar. El año pasado estrenaron una película que se llamaba 2012. Y pusieron unos grandes cartelones en diferentes lugares que decían: no digas que no te lo dijimos. No sé si aquí en El Salvador los pusieron también, pero eran unos cartelones bien grandes. Y toda la gente, hermano, fue a ver la película. Yo decía: ¿cómo no mandamos al equipo de evangelismo contratados a la salida del cine para que se convirtieran al Señor? Porque qué susto el que metieron a todos, hermano. Ahora fíjese pues, ahora, ¿de dónde salió esto? Esto salió de que en las profecías mayas, el calendario maya ya no se escribió más allá del 21 de diciembre del 2012. Entonces, hermano, es que esto es impresionante, de veras, para mí es impresionante. Pero yo no estoy de acuerdo con la película, pero déjeme expresarle esto, por favor. Espéreme un rato, todavía no se me duerma. Además, hoy hay 2 cultos. Mejor dicho, 2 predicaciones. Vamos a lanzar primero esto, después nos vamos a comer un poquito aquí, por aquí nomasito, y después le entramos a lo que continúa y a las preguntas y las respuestas. Y usted me pregunta, yo le contesto. Lo que yo no sé, me lo invento.
pero sin respuestas no se va. No es cierto. Lo que no sé, le digo no sé. Pero volvamos al punto. Entonces resulta que, como el calendario maya, usted sabe que el calendario maya, perfecto. Unos matemáticos y astrónomos extraordinarios. Yo particularmente pienso que ellos tuvieron que haber recibido una visitación extraterrestre. Sí, yo le puedo comprobar con la Biblia, pero no es el tema, que hay civilizaciones que fueron visitados por extraterrestres. Génesis 6 nos habla que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. El libro de Daniel nos habla que el rey de Babilonia comparó al varón, al cuarto varón en el horno de fuego 7 veces calentado, lo comparó con el hijo de los dioses. ¿Y cómo iba a comparar con el hijo a quién se refería? Hijo de los dioses. Entonces quiere decir que ellos recibían visitaciones, y esto nos da pauta a pensar, por lo menos a mí, de que cada vez que hay una civilización en la historia de la humanidad que descolla de una manera tremenda, tuvo una ayuda, porque son como saltos generacionales. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo ahorita tiene que tener una explicación. La ciencia se ha aumentado notablemente, pero ¿no le parece a usted extraño que en su teléfono usted pueda tener ahora música, cámara, que pueda poner sus mensajes, que pueda meterse en internet, que pueda... hermano, es impresionante. Es tan impresionante lo que le estoy diciendo, que un hermano que es muy técnico para todas esas cosas e investiga mucho, me vio mi teléfono y me dice: ¿tú sabes que ese teléfono que tienes en la mano tiene tecnología más avanzada y más tecnología que la que llevaba el Apolo 11? ¿A poco? Le dije: sí. Me dijo: no te estoy bromeando. O sea, ¿de dónde han salido todas estas cosas, hermano? Bueno, pero no me quiero desviar. Entonces, los mayas tuvieron que haber recibido una ayudadita y se convirtieron en astrónomos y en matemáticos extraordinarios. Conocían el cero, conocían la numeración, cuando en Europa, hermano, estaban en la calle. Su calendario era perfecto. El calendario gregoriano lo tuvieron que dividir al final de cuentas en 365.25 y a saber cuánto más. Por eso tenemos años bisiestos. Ellos los tenían así perfectos. Y ellos dijeron que el 21 del 12 el 21 del 12 del 2012, así es, ¿verdad? 21 de diciembre del 2012, se acababa todo y empezaba una nueva era. Desde ahí sacaron la película. Ahora, yo sí creo que va a empezar una nueva era, pero no como lo que pusieron en la lica. En la película, hermano, ponen unas cosas impresionantes. Dentro de las cosas que ponen es que se destruyen todas las religiones. Todas. El Vaticano se hunde, el Cristo que está en el Brasil se destruye, la religión de los, ¿cómo se llama aquellos que se rapan y se visten de anaranjado? Esos cuates, no míos, pero cuates, se destruye en el Himalaya. Y el único símbolo que no se destruye es la Meca, la religión musulmana. Y la religión musulmana es la religión del anticristo. O sea, yo sí creo que viene un cambio de época. Yo sí creo que viene un cambio de era rápido, pero no el que ellos dicen. Ahora, déjeme explicarle, por favor. Vendrán burladores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el año 2012, y si nosotros estamos acá todavía,
nos vamos a dar cuenta que no va a pasar todo lo que ellos están diciendo. Entonces lo que va a suceder es que se van a levantar burladores en contra de los ministros que predicamos escatología. Y van a empezar a decir, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? En 1988 salió un libro que se llamaba 88 razones por las que el Señor viene en 88 y no vino. ¿Ya vieron? En 1978 Jim Jones se llevó a la Guyana francesa a unos sus seguidores y los masacró porque dijo que el anticristo ya venía y no pasó nada. Hoy dicen que en el 2012 y no pasó nada. Entonces, señores y señoras, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya que desde los días de los que los padres murieron, todas las cosas permanecen igual. No viene. Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y ese va a ser el engaño del anticristo. A la par de eso, hay un montón de ministros teólogos enseñando con la Biblia que el Señor no viene, que no puede venir inminentemente. Y se disparan unos versículos bíblicos que lo dejan a uno todo toroleto, hermano. Si uno no tiene revelación y no ha estudiado delante de Dios con un corazón sencillo, limpio, con una conciencia limpia, con una conciencia sincera, con un entendimiento, como dice 2 de Pedro, adecuado y despierto, la gente se va detrás de eso. Entonces pierden la esperanza de la venida del Señor, y al perder la esperanza de la venida del Señor, de veras dicen, comamos y vivamos que mañana moriremos, porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica. Si tú tienes la esperanza que el Señor viene, te purificas. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Si no la tienes, no te purificas. Y vives aquí una vida cristianoide, pensando que no puede haber un perfeccionamiento en nosotros, porque como todos somos pecadores, ¿va? Entonces, ¿qué onda? ¿Va? Entonces, pequemos. No, Señor, si la Biblia dice claramente, sed perfectos. Así dice la Biblia. Eso no lo dice Sergio Enríquez, eso lo dice la Biblia. Sed perfectos. Pero nosotros nos escapamos y decimos y nos ponemos detrás de unas tras bambalinas. Decimos, nadie es perfecto, todo el mundo falla, entonces yo tengo derecho a fallar. Sí, yo tengo derecho a fallar, pero no tengo derecho a decir que como todos los demás fallan, yo también, porque entonces si el otro se tira en un abismo, yo me voy a tirar también, pasado mañana. No, mejor nunca. Dios es perfecto y Él es tu Padre, y los hijos se parecen al papá. Si no se parecen al papá, no son sus hijos. ¿O no? Y yo me imagino, hermano, que digamos que se casa dos personas de la raza negra. Y de repente, cuando viene el primer niño, es un chele, dicen ustedes, ¿verdad? Es bien chele. Ah, de plano que los mormones visitaban ahí, hermano. Algo hicieron, ¿verdad? Salió chele. Canche, decimos allá. Macho, dicen en Costa Rica. Güero, dicen en México. Rubio, pues. Entonces usted es hijo de Dios. ¿Sí o no? Dios es perfecto. Dios es santo.
Entonces, si ni siquiera tenemos el anhelo de ser perfectos y de ser santos, entonces el que no tiene ni el anhelo ni la esperanza de llegar a ser perfecto o santo y se anda escudando en la imperfección de la humanidad, seguramente no quiere parecerse a Dios porque no es su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¡Aleluya! Bueno, pero entonces volvamos a este asunto. Entonces vienen ellos y empiezan a lanzar unos versículos impresionantes, hermano, y acomodar el evangelio a la gente, en vez de que la gente se conforme al evangelio. Hay allá en el libro de Josué una figura asombrosa cuando los gabaonitas engañaron a Josué y llegaron con Josué sus vestidos raídos, los mantos estaban raídos, llevaban recipientes de vino viejos y pan mohoso. Por cierto, llevaban 5 cosas que representan 5 antiministerios, pero lo que me llama la atención es que dice la Biblia que llevaban zapatos que los habían hecho poniendo su pie a su medida. Mire pues, claro, todos nosotros compramos zapatos a nuestra medida, ¿va? Sería ilógico cargar, si usted calza 42, comprar 38. Solo que fuera aquel cuate que cuentan de aquel chiste, ¿va? Que calzaba 42 y quería 38. Y el vendedor le decía, ¿pero por qué? Si usted es 42, deme un par de 38. ¿Pero por qué? Mire, le voy a explicar. Mi jefe me hace la vida imposible. Mi mujer también, y mi suegra vive conmigo. Entonces yo por lo menos quiero sentir alivio un ratito en mi día cuando me quito los zapatos. Por eso quería 38. Pero el punto de los gabaonitas es que ellos ponían sus pies así y entonces les ponían la piel encima. Yo me lo imagino al zapatero, le aprieta aquí. Sí, me aprieta un poquito, ahí el callo ese, el juanete me aprieta. Ok, entonces los hacía a su medida. Pero como esto es espiritual y en el pie se habla del evangelio, de la preparación del evangelio de la paz, entonces lo que les dicen es, ¿no te gusta que te predique de esto? Vaya, no te voy a lastimar tu juanete, ¿ok? ¿Te duele el callo? Aquí, va, no, te voy a hablar de adulterio. No, ¿cómo vas a hacer si tú diezmas? No, suavecito. ¿De qué más te molesta? Ese es el evangelio acomodado a los pies de la humanidad. Entonces hay un montón de iglesias que así les predican a la gente, pero el evangelio es el evangelio, es la verdad eterna. O nos acomodamos a él, o nos acomodamos a él. Aleluya. Si no, nos vamos a conformar a este siglo. Ahora, conseguiste un pointer, pero no mucho. No tengas pena. Fíjate que ya encontré un pointer mejor, mira. Ok. Ahora, lo que yo decía, hermano, porque de veras, mire, hablando en serio, yo conozco gente bien inteligente que dice que Jesús no puede venir. Entonces yo dije, estos hay que oírlos, ¿va? Para ver por qué insisten que Jesús no puede venir, si yo creo que sí puede venir. En inminencia. Ahorita mismo podría venir, y no es él el jefe, pues. Ni modo que le vamos a decir como Henry Kissinger. Henry Kissinger, usted le preguntaron una vez acerca de todo, del fin del mundo. Dijo, no, el fin del mundo no puede ser mañana porque mi agenda está muy ocupada.
Ese cuate está en la calle, ¿va? Entonces, resulta, le voy a leer un versículo. Este es uno de los que ellos usan. Póngale mucha atención. Yo siempre lo menciono y siempre lo voy a seguir mencionando. Por lo tanto, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aquí ya se fue el Señor Jesús en el arrebatamiento de Él en el Monte de los Olivos, la ascensión, aquí. Entonces dice acá, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Vamos a ver si encuentro acá. Mire cómo dice esta versión. Al cual Jesús va. De cierto es menester que el cielo tenga. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de sus santos profetas. Entonces ellos vienen y le dicen, ya vio. La primera pregunta que le hacen a uno es, ¿ya está la restauración de todas las cosas? ¿Usted qué dice? Ya se restauró todo. Entonces no puede venir. Así le dicen a uno, y uno, ¿qué les dice ahí usted? A mí cuando me plantearon ese versículo, yo me quedé, porque yo amo la verdad, no mi verdad. Cuando yo tengo la razón de algo, me es bien fácil aceptar las cosas, pero cuando no tengo la razón, me es difícil, pero de todos modos digo, bueno, ni modo. ¿Qué pasó? Gracias, hermano. Para eso era, vamos. Ya se restauraron todas las cosas. Entonces, esa versión, mire, dice que el cielo tiene que tener, y hay una versión que dice que el cielo lo tiene que retener hasta que se restauren todas las cosas. Entonces tendríamos nosotros que restaurar, y ahí es donde le empiezan a decir a uno, entonces miren, nosotros tenemos que restaurar el gobierno de Dios en la tierra. Entonces lo que tenemos que hacer para que se restaure el gobierno de Dios en la tierra es meternos a la política y llegar a ser diputados y cambiar las cosas por decreto, y entonces hacer buenas leyes y ocupar los puestos de gobierno, entonces recuperar eso, y entonces el Señor puede ya venir. Es más, ¿ni saben qué dice? Dice que nosotros tenemos que arreglarle todo el mundo al Señor para que Él pueda venir. Y yo les digo, todo el mundo. Entonces si no vendría nunca. Pero si la corrupción está enquistada hasta en la iglesia. Pero si hasta en el pastorado se miran muertos a carrear basura y desnudos con las manos entre las bolsas. Es decir, estoy tratando de decir, se mira dentro del liderazgo de muchas iglesias cosas que no se deberían de ver y que deberían de ser imposibles que se dieran dentro de la iglesia, pero ahí se están dando y se siguen dando y descaradamente. ¿Cómo podríamos decir entonces que la iglesia va a reconquistar el mundo y va a recuperar y va a restaurar
y entonces después le va a decir al Señor, ya puedes venir. ¿Sabe cómo sería? ¿Cuántos son cristianos acá? Una pregunta. Cuando usted aceptó a Cristo, sí aceptó a Cristo, ¿eh? Su vida ya estaba arreglada. ¿Cómo estaba su vida cuando Cristo llegó a su corazón? Estaba deshecha. ¿Y la de usted? También. La mía también. Entonces, aplicar la teoría que ellos tienen sería como decir, arregle su vida. Deje de chupar, deje de fumar, deje de mujerear, ya no fume ni así, de ninguna de las dos formas, ya no le pegue a su mujer, haga todo eso y después acepte a Cristo. Arregle su tierra y después que llegue Jesús. No, es deje que llegue Jesús y Él le va a arreglar todo ese rollo de cosas que tiene. Hay mucha gente que dice, no, yo no acepto a Jesús, es que yo no puedo dejar de hacer lo malo. Sí, por eso es que lo tiene que aceptar. El cuate está esperando a dejar de hacer lo malo para aceptar a Jesús. No, lo que tiene que hacer es decir, entra en mí y saca lo que no te guste de mí, échalo fuera. Ese es el proceso. Entonces sería lo mismo decirle, Señor, ven a la tierra porque ya la arreglamos toda. Aquí hay mucha tela que cortar, pero volvamos al punto. Entonces, mire pues, no puede haber restauración, no puede haber una manifestación de Dios regresando a la tierra si no se restauran las cosas. En eso tienen razón. Fíjense lo que le acabo de decir. Tienen razón esos bandidos. Y ahí está. Tienen razón. Jesús lo va a retener el cielo hasta que se restauren todas las cosas. ¿Qué manda? Sí, las cosas, esas que están ahí, que habló Dios por medio de sus profetas. Entonces, hermano, ¿qué quedó la inminencia? Déjeme explicarle, por favor. Este es el momento en que usted no se debe de dormir. Pues se duerme ahorita, va a salir diciendo que yo dije herejías, y yo no he dicho herejías. El Señor va a venir a la tierra. Mire pues, es como que bueno, el Señor va a venir a la tierra. Es que no le conozco el truco. Esta es la tierra y este es el Señor. Aquí está la tierra y empieza a bajar el Señor, pero no va a descender hasta la tierra. Se va a quedar aquí y de aquí va a hacer incursiones. Y de aquí va a llevarse gente para acá. Y cuando ya se haya llevado a todos los que se tenía que llevar, entonces ya baja la tierra. Entonces la tierra enterita, cuando miran que Él está bajando, creen que son extraterrestres que los están atacando. Yo le puedo dar los versos bíblicos, ahorita van. Entonces ponen todas sus armas contra el Cordero y dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero no dice solamente eso. En la palabra profética, los profetas mayores y menores, dice claramente que, y también con Apocalipsis, al juntarlo todo, el panorama se mira que la sangre se vuelve un río de sangre, que de tal manera que llega hasta el freno de los caballos de el Señor y sus acompañantes.
Y dice la Biblia, y los que están con él, los que vienen con él, ya cuando está en el tunaceo bien fuerte, la guerra, y los que vienen con él son llamados, escogidos y fieles. ¿Quiénes son esos? ¿De dónde vienen esos llamados, escogidos y fieles? Se los tuvo que haber llevado antes. Entonces la operación de la iglesia y el arrebatamiento, amadísimos hermanos, es un misterio. Y eso es lo que no miran los burladores. ¿Y sabe por qué no lo miran? Porque ha habido una doctrina que no está bien fundamentada, que dice lo siguiente. Pero se lo voy a leer. Vamos a ver, es que los extremos son malos, hermano, y yo voy a tratar de no irme demasiado para dar lugar a que podamos conversar. Yo necesito conversar con usted. Este versículo mal traducido es lo que ha dado lugar a que los otros piensen de la manera que piensan. Entonces, porque aquí en el verso 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿verdad? Aquí va, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ok, sigamos ahí. Entonces, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, en el aire. ¿Se recuerda que le dije que no bajaba hasta la tierra, sino que se quedaba allá afuera? Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces de aquí ha salido una doctrina que es la siguiente: si el Señor viene hoy, este auto se quedará sin chofer. Pero se les olvida que la Biblia misma dice, estarán dos en la cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos mujeres en el molino, una será tomada y otra será dejada. Entonces no todos se van. Entonces no todos los que estén vivos se van. Entonces yo encontré una versión que traduce correctamente. Yo la tengo aquí, pero vamos a ver si cuesta mucho que abra. Pero alguien tiene la Pratt. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Sí, porque en lo que abre la hizo, como es un poco pesadita. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Mire cómo dice la Pratt. Y esta es la versión que tradujeron correctamente. Y ahorita se lo voy a demostrar con el griego. Porque no es de que yo escoja la versión que a mí me gusta, o a lo que yo creo, no, sino que lo que le enciende a uno una alerta, una luz de alerta para ir a... Mire, pues dice, luego nosotros... No dice los que vivamos, sino que dice los vivientes. Y el problema es que viviente no es lo mismo que vivo. Porque para decir vivo en griego se puede decir, o para decir vida en griego se puede decir de tres maneras distintas. Se puede decir bios, que es esta vida física. Por eso es que biología viene de bios, vida física. Psique o psuche es la vida del alma, y zoe
o sao, que es la vida del Espíritu. La palabra que se utiliza en este versículo de 1 Tesalonicenses es sao. Vamos a ver si lo puedo ver acá. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo ¿qué? Pero aquí aparece la traducción, pero no me aparece la palabra. Pero en este así. Aquí aparece la palabra, pero usted no logra ver. Ahí dice sao, no bios. Aquí vamos a poner las cosas un poco más difíciles. Pero como ya lo vi que usted bien pilas para agarrarlas al aire, entonces se lo voy a lanzar. ¿Se lo lanzo o no? Va, ahí le va pues. A Eva le pusieron por nombre Eva en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 21. Y le pusieron por nombre Eva en el 3:21 porque era la madre de los vivientes. Pero no tenía hijos, sino hasta en el capítulo 4. En el capítulo 4 la conoció a Adán y dio a luz hombres. Entonces, ¿por qué le decían madre de los vivientes si no tenía hijos hombres? Lo que pasa que había tenido hijos vivientes. ¿Qué se hicieron esos cuates? Se los tuvieron que haber llevado. Porque también se llevaron a Enoc, también se llevaron a Elías. Yo creo con todo mi corazón que también se llevaron a Pablo y también se llevaron a Juan. Y ahí nos metemos en el callejón de las trompadas, porque yo creo, al contrario de los teólogos tradicionales, yo creo que los dos testigos, uno de ellos va a ser Juan el apóstol. El viejito, que lo han de ver rejuvenecido. Pero no me voy a meter todavía en esos extremos, pero los podemos conversar si usted quiere. Pero volvamos aquí al punto este. Entonces, ¿qué es eso? Es que está bien, casi no se mira a tú, pero prefiero mi pointer natural. Pero para que no quedes mal conmigo, cada vez que señale voy a señalar con esto. Gracias, Huguito. Haciéndome un favor y yo molestándolo. Bueno, volvamos al punto, hombre. ¿Qué es lo que dice la tradición evangélica? Lo que dice la tradición evangélica es que Cristo viene y todos los cristianos se van. Y no distinguen que hay dos facetas. La primera faceta es cuando sin santidad, y la segunda faceta es todo ojo. Primera faceta de la segunda venida y tercera faceta de la segunda venida, porque la segunda faceta está en medio de las dos, que es la manifestación a Israel en la semana 70 de Daniel. Bueno, dejémoslo hasta acá. Por causa del tiempo, dejémoslo hasta acá por causa del tiempo. Y continuamos después de la cena. Porque entonces ahora yo me despido, como dicen en los comerciales de los talking shows, ¿verdad? El próximo caso en caso cerrado. Y así los tienen a uno los bandidos, ¿verdad? Entonces yo me despido con una pregunta. ¿Qué cosas
deben de ser restauradas para que Jesús venga? Fíjese bien la pregunta, fíjese pues. ¿Qué cosas deben de ser restauradas para que Jesús venga que implican que yo me tengo que ir? No sé si me di a entender con la pregunta. ¿Alguien me la puede repetir la pregunta? No, no es eso lo que dije. Eso es lo que ustedes entendieron. ¿Qué cosas deben de ser restauradas que implican que nosotros nos tenemos que ir antes que Jesús venga? ¿Sí me voy a entender con la pregunta? Va, repítame la pregunta. Repítamela por favor. Solo es que si no copió bien la pregunta para el test, ¿cómo va a sacar buena la respuesta? ¿Qué cosas deben de ser restauradas que implican que los vivientes se tienen que ir antes de que venga Jesús? Ya me cambió la pregunta usted otra vez, hermano Sergio. Ya ves que le estoy dando tips cada vez que le pregunto más. Esa será la segunda parte de este tema. ¿Qué cosas deben de ser restauradas que implican que nosotros, la novia, la iglesia, los vivientes, nos tenemos que ir antes que Jesús? Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por los alimentos de una vez, para no perder mucho tiempo, y vamos a comer y regresamos al balazo. No se me vaya a ir, por favor, porque le tengo que hacer otras preguntas. Así que va, come y regresa. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos con todo nuestro corazón que nos auxilies, que nos ayudes, que nos des tu revelación extraordinaria, para que podamos entender todas estas cosas que son nuestras, en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra comunión que vamos a tener también en la mesa. Danos la fuerza y el vigor para poder continuar, Señor, con este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos.